Una vez más, les saludo calurosamente, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos que una de las introducciones que estamos presentando en estos estudios es de prepararnos, conocer quién es nuestro amigo, el Espíritu Santo, saber cuáles las operaciones que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros como forma de prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablaremos sobre la capacidad de poder con la que contamos, porque así como es importante saber quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús, cuanto más saber qué capacidad de poder tenemos, aún teniendo presente que el apóstol Pablo siempre está presentando los 4 poderes de Dios que están inherentes en el creyente, y que en la medida en que esta persona, este hijo de Dios, se interesa en consagrarse, es donde el Espíritu Santo va mostrando, va revelando y va iluminando lo que necesitamos hacer, conocer y cómo manejar esos poderes de parte de nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Tenemos tanto poder, que es el poder de Dios inherente en nosotros mediante el Espíritu Santo. El poder que hay en el Espíritu Santo está en ti y está en mí, puesto que Él mora en nosotros, está en nosotros, habita en nosotros, somos su morada, somos su habitación con todo su poder, del cual el Espíritu Santo es el más interesado en permitir, en querer y en desear que esos poderes sean conocidos, y aún valiéndonos de ese poder podemos mantener al adversario bajo nuestros pies con toda la autoridad de Dios en nosotros. El término que el apóstol Pablo utilizó en Efesios capítulo 1, en el versículo 19, sobre la preeminencia, ¿sí?, grandeza de Dios en nuestras vidas, ¿es para qué? Para hacer referencia al poder de Dios en una forma hiperbólica, o sea, de una manera exagerada. Está el poder de Dios inherente en nuestro ser, en nuestra vida. Esto indica, la palabra hipérbole es una figura literaria que indica exageración del poder de Dios en el creyente. Según el apóstol Pablo, todas estas capacidades todas estas capacidades de poder que está en Dios también está en el creyente, por la sencilla razón que Dios es espíritu y el Espíritu Santo es Dios. Y como el Espíritu Santo es Dios y habita en nosotros y tiene todo su poder, y al habitar en nosotros con todo su poder, es donde podemos decir que tenemos el mismo poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nuestro ser. Nosotros somos su morada. Por tanto, también es de destacar y decir que en la iglesia mora el Espíritu Santo, que es Dios. Y a su vez también representa el poder de Dios. Lo vemos en Miqueas capítulo 3, versículo 8, cuando Miqueas está diciendo, cuando Miqueas dice, en cambio a mí, Miqueas 3:8 dice, en cambio a mí, el Espíritu Santo dice, me llena de poder, me llena de justicia y me llena de valor. Es para nosotros decir también, el Espíritu Santo habitando en ti, habitando en mí, nos llena de ¿qué? Nos llena de poder, nos llena de justicia y nos llena de valor. También en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy, y cuando le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo.
Por esa razón tenemos el poder de Dios inherente en nosotros, en nuestra vida. En ninguna parte de la Biblia se encuentra el término hipérbole. No, para hacer referencia al poder de Dios manifestado. Esto quiere decir que ni siquiera Dios tuvo que desatar tanto poder para crear los mundos, el universo, para crear las estrellas y los astros, el sol, la luna, las estrellas. No manifestó tanto poder como lo hizo cuando levantó a Jesucristo de entre los muertos. Cuando analizamos el poder de Dios es cuando tenemos en cuenta que para ello necesitamos tener la capacidad para poder tener en cuenta cuantitativamente el poder de Dios. Ni siquiera Dios puede manifestar en ti y en mí todo su poder, que no es uno, dice que son 4 poderes de Dios. No lo hace si no estamos capacitados para recibirlo, si no estamos preparados para recibirlo. Cuando analizamos el poder de Dios en cuanto a esta capacidad, es de entender que tiene que ver con el poder en operación, tiene que ver con el poder en manifestación y tiene que ver con el poder en obras. Pues nadie puede sobrepasar el poder de Dios. Qué interesante es podernos, interesante es darle la importancia que tiene los poderes de Dios manifestado en nuestras vidas, en operación, en manifestación y en obras, que es lo que Dios quiere ejecutar, realizar en ti y en mí, pero si se lo permitimos. Y para ello debe haber ante todo obediencia, ante todo interés, ante todo acatamiento, ante todo estar interesados en lo que Dios quiere de nosotros, es que caminemos en santidad. Y caminando en santidad es una forma de interesarnos, ¿sí?, en darle al Espíritu Santo el lugar que se merece en el desarrollo de nuestra formación, que es el deseo del Espíritu Santo. Ese desarrollo, esa formación que el Espíritu Santo quiere hacer en ti y en mí, todo está de acuerdo a tu disposición, porque es el deseo de Dios, porque es el interés del Espíritu Santo, pero para ello Dios nos está llamando a que ante todo caminemos como Él desea, caminar en el Espíritu, seguir las huellas del Maestro, imitar a Jesucristo en consagración, imitar a Jesucristo en entrega, imitar a Jesucristo en obediencia, y así estamos siendo instrumentos útiles en las manos del Espíritu Santo para Él manifestar los poderes de Dios. Amén. Bendiciones, bendiciones.